Hola, soy Efraín Marino. Y yo, Michelle Gómez. Y esto es Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Bienvenidos. El partido Alianza Verde entra en incisión. La proposición del senador J.P. Hernández fue aprobada y muy pronto empezará el anhelado divorcio. La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó el lunes 13 de abril de 2026 con 31 votos a favor, 1 en contra y una abstención la solicitud de incisión del partido presentada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como J.P. Hernández, con lo que se formalizó el inicio de la división de la colectividad, una decisión que venía cocinándose desde hace varios meses en medio de fuertes diferencias. En efecto, la medida tiene origen en los enfrentamientos mediáticos entre los sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro y el ala opositora, en la que está Hernández en una tensión creciente que se hizo insostenible. La gota que rebasó la copa habría sido la decisión de la Dirección de la Representatividad de apoyar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, pese a que no existió unanimidad en la determinación tomada. En consecuencia, este suceso marca un umbral definitivo, la decisión de fragmentar la Alianza Verde y comenzar el trámite ante el Tribunal Electoral. Eso convierte el caso en uno de los primeros procesos de incisión partidaria impulsados por un senador de la República, en un esperado divorcio entre las fuerzas que confluían hasta el momento, bajo el mismo nombre, tras las elecciones al Congreso. El senador J.P. Hernández celebró inicio del proceso de incisión del partido Alianza Verde, aprobado por la colectividad. Ahora el procedimiento requerirá la confirmación del Consejo Nacional Electoral, entidad que tendrá la última palabra sobre la separación, pero ya supone una transformación irreversible en la estructura política de la colectividad. El inicio de este proceso por fin vio la luz tras el fracaso de las negociaciones adelantadas en febrero y marzo de 2025, que en su momento no prosperaron. Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de incisión que he solicitado. Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa. Seguiré firme sirviéndole a Colombia, expresó Hernández en su cuenta de X, al asumir el liderazgo de la ruptura y posicionándose como figura central de la nueva facción, contraria al Ejecutivo. Las implicaciones del proceso de incisión del partido Alianza Verde, el impacto inmediato de esta decisión no es únicamente organizativo, pues desde la presidencia del partido, Duvalier Sánchez señaló que la medida representa una apuesta programática. Con esta decisión, el partido inicia un camino de reorganización que debe conducir a lograr mayor consistencia programática y coherencia política, expresó en su mensaje el representante a la Cámara Vallecaucano. Hola, soy Laura Sánchez. El presidente Gustavo Petro participará en la cumbre en Barcelona de defensa de la democracia. El ministro de Hacienda asumirá sus funciones. Un nuevo viaje del presidente Gustavo Petro y su comitiva emprende hoy hacia Barcelona, donde participará en la cumbre en defensa de la democracia. Esta cumbre reunirá al progresismo mundial frente a la internacional ultraderechista y contará con la participación de varios líderes progresistas mundiales, como los presidentes de Brasil, México, Uruguay, entre otros. Nuevamente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se queda a cargo de la presidencia durante el viaje del mandatario y su comitiva a Europa. A través del decreto 0401 del 2026, quedó establecido que el ministro Ávila asuma las funciones presidenciales a partir de hoy y hasta el próximo 21 de abril, cuando se tiene previsto que el presidente Petro y su comitiva retornen al país. El gobierno del cambio suspende diálogos con las estructuras criminales en Medellín tras la fiesta en la cárcel de Itagüí. El proceso de diálogo sociojurídico con las estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá fue suspendido por el gobierno nacional tras la revelación de una parranda vallenata al interior de la cárcel de Itagüí, amenizada por el artista Nelson Velázquez. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, luego de conocerse los hechos.
Tras el episodio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario abrió una investigación y suspendió a 7 funcionarios presuntamente implicados en el ingreso del artista al centro de reclusión. También se ordenó la suspensión temporal del director de la cárcel. En un comunicado, la entidad aclaró que la actividad en ningún momento fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto. Asimismo, confirmó el ingreso del artista y señaló que se realizó una intervención inmediata en los pabellones de máxima seguridad para verificar las condiciones de orden interno. Por su parte, la delegación del gobierno en el proceso de paz urbana indicó que lo ocurrido no hace parte de las garantías establecidas en este espacio y rechazó de manera contundente los hechos. En ese sentido, anunció la suspensión de la interlocución con los voceros de esas estructuras hasta que se esclarezcan las responsabilidades. Siguen las investigaciones del accidente aéreo en el Putumayo. El ministro de Defensa se enfrentó a un juicio político en la Comisión Segunda del Senado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se enfrentó a un nuevo debate de control político por el accidente aéreo en Putumayo. Esta vez, la cita fue en la Comisión Segunda del Senado de la República. El debate tenía como fin que el jefe de la cartera de Defensa entregara explicaciones por el accidente aéreo del pasado 23 de marzo en Putumayo, el cual dejó 69 militares muertos y otros 57 heridos. El ministro de Defensa estuvo acompañado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, comandante del Ejército Nacional, general Roger Gómez Herrera. En medio de su intervención, el ministro Pedro Sánchez invitó nuevamente a no hacer hipótesis o apreciaciones personales alrededor de las causas del accidente, en señal de respeto a los familiares de las víctimas. Además, fue enfático al señalar que antes del 23 de abril se conocerá el informe preliminar en el cual se expliquen las causas de este siniestro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en este nuevo debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, también aprovechó para recordar a los 9 miembros de la fuerza pública, tanto militares como policías, que continúan secuestrados. Sánchez envió un mensaje a sus familiares y aseguró que siguen frente a sus búsquedas. A la vez, exigió a los grupos criminales su liberación. Frente a las críticas por falta de mantenimiento de algunas aeronaves de la fuerza pública, el ministro hizo énfasis en los que pasan con los Mi-17. En consecuencia, el ministro de Defensa reveló que, si bien Bertol System no cumplió con los mantenimientos de los helicópteros Mi-17, Colombia recuperó todo el dinero del contrato, además de $8 millones de multa que ya ingresaron al Tesoro Nacional. El 17 de abril es Día Cívico en Colombia. Esto es lo que usted debe saber si trabaja o estudia. El calendario laboral colombiano tendrá una jornada especial este viernes 17 de abril del 2026, fecha en la que se celebra el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. Esta jornada fue creada mediante el Decreto 500 de 2024 y se fijó para realizarse cada tercer viernes del mes de abril, con el propósito de promover acciones y reflexiones relacionadas con el cuidado del agua, la energía y otros recursos naturales. La creación del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza busca generar memoria colectiva de la nación, el deber que tenemos como personas y habitantes del planeta, de cuidar uno de los mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia. Se lee en la ley que lo rige. A diferencia de los festivos tradicionales establecidos por la ley, este día no se convierte automáticamente en descanso obligatorio para todos los trabajadores del país. El alcance de la medida está definido principalmente, de acuerdo con lo explicado en su momento por el Gobierno Nacional. Este decreto cobija a todas las entidades públicas del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizadas, que están llamadas a suspender actividades y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores, funcionarios y contratistas suspender sus actividades laborales y de atención al público, con la finalidad de permitir un espacio de reflexión colectiva sobre la importancia de proteger los recursos naturales. La ley establece que no necesariamente todos los servicios se detienen durante el día cívico. La norma señala que deben continuar operando con normalidad las entidades y dependencias que prestan servicios esenciales, entre las que se incluyen los organismos relacionados con salud pública, seguridad,
atención de emergencias, prevención de desastres, movilidad y orden público. En estos casos, los funcionarios continúan cumpliendo sus funciones debido a la naturaleza indispensable de sus labores. Este día cívico no aplica para los sectores que trabajan en temas de derechos fundamentales como la salud, seguridad en manos de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como los organismos de emergencia y desastres. Manifestó además que aplica para entidades territoriales, universidades públicas y nacionales, colegios públicos nacionales, pero no para colegios y universidades privadas, indicó el gobierno. Y en noticias internacionales, Delcy Rodríguez cumple 100 días como presidenta encargada de Venezuela. Aquí les contamos qué ha cambiado. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, priorizará en los próximos meses la recuperación económica del país, mientras busca consolidar la continuidad del chavismo y a su vez reforzar su incipiente entendimiento con Estados Unidos. Según advierte un análisis de la firma de geopolítica Recorder Future, el escenario más probable es que Rodríguez consolide su poder dentro del chavismo y se resista a cualquier intento de adelantar las elecciones, aseguró E.F. George Ramsey, experto de esa organización, que advierte, por otro lado, de las dificultades que enfrentará la presidenta interina, como el interés de algunos miembros de la administración estadounidense en la celebración de unos comicios. Según este estudio, la principal amenaza a corto plazo para el liderazgo de Rodríguez, que cumple 100 días en el cargo, no es la oposición, sino otros líderes en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, especialmente el ministro del Interior, Diosdado Cabello, así como mandos militares y económicos que ven el acercamiento a Estados Unidos como un riesgo directo para sus intereses. Para contener ese frente interno, la mandataria interina estaría optando por reconfigurar y equilibrar la coalición chavista en lugar de depurarla, manteniendo a figuras cercanas a Cabello en puestos clave e incluso promoviendo a algunos de sus aliados. Es muy probable que los objetivos fundamentales de Rodríguez sean preservar el dominio del PSV y resistir una transferencia de poder liderada por la oposición, al tiempo que maximiza los beneficios económicos del restablecimiento de las relaciones con Washington, añade Ramsey. En el plano exterior, el informe subraya que Rodríguez ha respondido a la intensa presión de Washington desde la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, con una estrategia de cooperación con gestos para salvar apariencias, cumpliendo las prioridades energéticas de Estados Unidos, a la vez que busca quedar bien con los leales a la PSV. El gobierno autoriza la eutanasia en hipopótamos en Colombia. Así será el proceso de control. El pasado lunes 3 de abril, la ministra firmó la circular que autoriza ese procedimiento para enfrentar el crecimiento de esta especie en el territorio nacional. Vélez indicó en rueda de prensa que la eutanasia se aprueba desde una perspectiva científica, señalando que esta es una medida necesaria para poder reducir la población. Según estimaciones del Ministerio de Ambiente, en la actualidad hay más de 200 hipopótamos en el país. Por ahora, detallaron que el proceso iniciará con la eutanasia de 80 animales. Por otro lado, Irene Vélez insistió que sin esa acción es imposible controlar la población y, como vimos, las estimaciones implicaría que al 2030 tendríamos cerca de 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas, afectando nuestras especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Es en responsabilidad de nuestros ecosistemas que tomamos estas decisiones. También se detalló que este trabajo iniciará en la Hacienda Nápoles, el lugar en el que inició la historia de los hipopótamos en Colombia, debido a las excentricidades del narco Pablo Escobar. Hace 40 años, el delincuente trajo 4 de estos animales a ese lugar, los cuales se reprodujeron sin control con el paso de los años, causando la crisis que se viene enfrentando hace varios años. También en la famosa Isla del Silencio,
donde también se han reportado una gran presencia de estos individuos. Así puede ver la réplica de La Última Cena a 180 metros bajo tierra, el plan imperdible de abril. Una experiencia cultural y espiritual muy cercana a Bogotá atrae visitantes en abril con una impactante obra inspirada en el arte clásico en un escenario subterráneo único. A varios metros bajo la superficie, en uno de los escenarios más impactantes del turismo colombiano, una obra inspirada en La Última Cena se convierte en protagonista durante abril. La Catedral de Sal de Zipaquirá presenta esta exhibición como parte de su temporada cultural más importante, atrayendo a miles de visitantes que buscan planes diferentes tras Semana Santa. La instalación, ubicada a 180 metros de profundidad en la Capilla de la Virgen del Guasa, propone una experiencia inmersiva que combina el simbolismo religioso con el arte universal. Allí, los visitantes pueden contemplar una recreación de la célebre obra de Leonardo da Vinci en un entorno completamente distinto al habitual, una catedral subterránea tallada en sal. Colombia prohíbe el uso y la recarga de baterías durante los vuelos. Así será la medida. Colombia prohibió el uso y la recarga de baterías portátiles durante los vuelos y limitó a 2 unidades por pasajero su transporte en cabina. Informó este martes la Aeronáutica Civil, en línea con nuevas restricciones internacionales adoptadas por varios países, entre ellos Japón. La medida, que se aplica para baterías de ion litio y bancos de energía, se tomó con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional y alinear el país con los más recientes estándares internacionales, señaló la Aerocivil en un comunicado. La norma establece además que estos dispositivos solo podrán llevarse en el equipaje de mano y no en bodega, por razones de seguridad operacional. Según la autoridad aeronáutica, los dispositivos tampoco podrán utilizarse a bordo para cargar teléfonos u otros aparatos electrónicos ni recargarse durante el vuelo. La actualización de la normativa se basa en estándares recientes de la Organización de Aviación Civil Internacional y busca reducir el riesgo de incendios en cabina o en zonas de difícil acceso de las aeronaves. Además, cada pasajero podrá transportar un máximo de 2 baterías que deberán estar protegidas de forma individual para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales. En cuanto a su capacidad, se permite el transporte sin autorización de baterías de hasta 100 vatios, mientras que aquellas entre los 100 y 160 vatios requerirán aprobación previa de la aerolínea. El anuncio coincide con la decisión de Japón de prohibir a partir del próximo 24 de abril el uso de baterías portátiles en vuelos tras varios incidentes en Asia, incluido un incendio en enero en el aeropuerto de Busan, Corea del Sur. Luis Díaz y Olís le dieron al Bayern el pase a la semifinal de la Champions League para ganar la serie 6-4. En un duelo intenso de muchos goles y con el lucimiento de Luis Díaz, el Bayern Múnich ganó la serie 6-4 ante el Real Madrid. El cuadro del colombiano es semifinalista de la Champions League. Díaz marcó a los 89 minutos para igualar el compromiso, parcialmente 3-3, y luego su compañero Michael Olís a los 90+4 marcó otro golazo para dejar la serie 6-4 y consolidar el paso del Bayern Múnich a la semifinal de la Champions League. El duelo entre el Bayern Múnich y Real Madrid fue muy disputado. Desde el primer minuto, con un primer tiempo con 5 goles, lo que demostró la calidad de los rivales que no escatimaron en esfuerzo para buscar la victoria y, por supuesto, el paso a la semifinal de la Champions League. Muy temprano, en el primer minuto, Arda Güler marcó un golazo para cobrar el error del arquero alemán Manuel Neuer. Pero la celebración no duró mucho, porque a los 6 minutos, Alexander Pavlovic igualó las acciones y el Bayern volvió a tener la ventaja. Pero Arda, que tenía una noche inspirada, aprovechó una falta que sancionó el árbitro para marcar el tiro libre a los 29 minutos, avivando de nuevo la opción del Real Madrid para ser semifinalista. Y antes de que pudieran aumentar la ventaja, el goleador Harry Kane marcó a los 30 para igualar de nuevo el juego 2-2. Y luego Mbappé, a los 42, marcó para el Real Madrid. Se fuera adelante en el marcador e igualar la serie 4-4.
Al final, los goles de Díaz y Olís a los 89 y 90+4 sellaron el paso a la semifinal. Hay que recordar que este es el nuevo duelo más disputado en la Champions. Se han enfrentado en 30 ocasiones y a favor de los locales con una estadística que señala que solo ha perdido uno de sus últimos 28 duelos en casa en la Liga de Champions. 22 victorias y 5 empates y ha ganado los 5 disputados en su estadio esta temporada. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación los dejamos con esta excelente recomendación. Este año, escucharnos es leernos. Es el tema programático de la Filbo. El evento cultural y editorial más importante de Colombia está listo para abrir sus puertas en su edición 38. Y junto con la India, país invitado de honor, iniciaremos este viaje por las letras y la cultura. Acompáñanos a vivir, sentir y escribir. Te esperamos del 21 de abril al 4 de mayo en la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados.